Amantes del microfútbol, ¿qué tal? Una cordial bienvenida a este especial que estamos alistando a partir de este momento para que todos ustedes disfruten del mejor microfútbol de nuestro país, el mejor microfútbol del mundo, este que vivimos y soñamos y que nos tiene en la punta de los más exitosos del microfútbol de todo el país. Hoy estamos haciendo aquí un experimento al lado de mi amigo Miguel Andrés Daza, para que todos ustedes empiecen a vivir con nosotros unos especiales a propósito de esos días que tenemos tanto tiempo, a propósito de la cuarentena, a la cual hemos sido sometidos para cuidarnos, para protegernos, para alejarnos del virus. Esa es la única intención que tiene este programa y estas instrucciones que nos ha dado el gobierno de nuestro país. Protegernos, porque en otros países ya nos damos cuenta lo que ha sucedido. Bueno, Miguel, muy buenas noches, bienvenido a estos especiales que tengo que decirlo, gracias a la iniciativa de Miguel Andrés Daza. Me llamó, me dijo, hagamos algo especial, tenemos los seguidores, tenemos el material, tenemos los invitados y le copié, Miguel. De antemano, gracias por esa invitación y bienvenido a estos especiales que vamos a tener, ojalá todas las noches, vamos a ver cómo nos va, para que la gente que sigue el microfútbol tenga la posibilidad de disfrutar de este deporte que tanto nos gusta. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Fernando, cordial saludo para usted y toda la gente que se está conectando acá a microfútbol.co. Y pues sí, hay que recrearnos, hay que buscar cómo vivimos el tiempo en este momento de esta cuarentena, como usted lo dijo, que nos ha tocado y que por el momento tenemos 19 días que tenemos que estar juiciosos en casa y pues esperemos a que todo para esa época esté tranquilo y poder volver así a los escenarios, a volver a disfrutar de ese deporte que nos apasiona y que pues nos mueve el corazón, que es el microfútbol. Y pues sí, mire que gracias, también hay que darnos el agradecimiento a una persona, Wilson Peña, en una red social puso que ayer casualmente se cumplían 9 años de ese título que logramos acá en Bogotá, en el del 2011, donde Colombia se coronó campeón en aquella ocasión. Entonces me puse a la tarea el día de hoy a hacer una pequeña investigación, a hablar con algunos jugadores, y ahí fue cuando le propuse a usted la idea de arrancar con esto y hablar, porque es que la historia no se repite, pero sí podemos hablar de ella. Y qué bonito hablarle a la gente, a los que conocen, refrescarle esos conocimientos y que también nos los ayuden a recordar y a refrescar. Y a los que no conocen esa historia, pues se la vamos a llevar a cabo de por qué el microfútbol es tan importante en nuestro país. Porque el microfútbol es un deporte de conjunto que le ha dado más títulos a Colombia y creo que es el único deporte que le ha dado títulos a Colombia mundiales. Entonces, pues eso es lo que queremos hacer, rescatar esa historia, vivir y comentarle un poco a la gente que no conoce y a los que conocen, pues nos hacemos buena refrescamos la memoria entre todos, compartimos y pues vivimos un momento agradable. Así es, ya hay 108 conectados a esta hora y le reiteramos entonces, estamos haciendo estos especiales, ustedes ven en la pantalla de abajo algunas imágenes, ahí está el presidente de la República de esa época, Juan Manuel Santos, el gran John Jairo Pinilla, en ese compacto que realizó microfútbol.co a propósito de ese mundial que se jugó en la capital de la República en el año 2009, del 16 al 26 de marzo. Ayer se cumplieron entonces los 9 años de este campeonato. Recordemos, Miguel, para entrar en materia, quiénes fueron los integrantes de esta selección Colombia de ese año 2009, para que la gente nuevamente recapitule en su mente lo que sucedió y quiénes fueron los protagonistas en esa época. Sí, señor, estamos hablando de 13 jugadores en total, 3 porteros de ellos, Carlos Santofimio, que venía de jugar en Cuervo y se fue a incursionar al fútbol de salón de Polonia, estuvo un tiempo por allá, se devolvió acá a Colombia a finales del 2010 y ahí es convocado por el profe Cuervo. También está Gustavo Zapata, arquero de Bello, que fue el equipo campeón del torneo del 2010, fueron los campeones en aquella final que le ganaron esta selección Colombia. Tenemos también a Edgar Gualdrón, el popular arquero de Bucaramanga, que en esa época, en el 2010, le estaba tapando Independiente Santander. Fue el primer año que este equipo de Independiente Santander entró a innovar en la Copa Profesional de Microfútbol y ahí tapaba a Edgar Gualdrón y también significaría su último mundial para él, pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso. John Jairo Celis, otro de los jugadores que hacía parte de ese equipo. John Freddy Celis, perdón, uno de los postes. William el Panadero Estupiñán,
era otro de los postes y venía o estaba jugando en el equipo profesional de Paiseta de la Copa 2010. Otro de los postes era Johan Vivares, otro de los jugadores que hacía Paisa él, parte, ¿no? sí Venía de señor, Bello. exacto, y también campeón de ese año en el 2010. Aquí nos vamos a hablar empezamos a hablar de los bogotanos, hablamos de Diego Abril, que venía de jugar de Pasto, en Leones de Nariño, jugaba en ese año, el 2010, y es convocado Diego Abril. Aquí el profe lo utilizaba como un lateral más que poste a Diego Abril. También tenemos a Loingri Parra, jugador que también venía de Leones de Nariño, jugador que pues llegó y se quedó en la selección Colombia, todos conocemos de su talento. Jorge Cuervo, otro de los jugadores de Bello que salió campeón, Jorge Cuervo estuvo ahí presente. Camilo Gómez, otro bogotano que venía también de Cuervo y venía de jugar en Polonia con Santos, eran los laterales. Y los pivot, hablamos nada más y nada menos de la figura de la final, John Jairo Pinilla, que ya sabemos lo que nos regaló en aquella final ante Paraguay. Y también venía a jugar en Independiente Santander este jugador. Y tenemos a Andrés Murillo, quien venía también en el equipo de Bello, campeón en ese año. Y por último tenemos a Chucho, Chucho Jesús Gualdrón. Gualdrón. Sí, señora, Jesús Gualdrón de Bucaramanga. Esa era la nómina de 13 jugadores. Tan solo habían 12 de campo. Acá hay una anécdota y la hablábamos usted y yo, lo que le pasó a Gustavo Zapata, ¿no? Sí, que el hombre se lesionó, estaba dentro de los 13, se lesionó y al final no pudo hacer parte de la nómina participativa, pero sí quedó en la foto de los que consiguieron el título en ese 2011. Bueno, empezamos con los invitados. Yo quiero traer al profe Manuel Sánchez a esta hora para que el profe nos hable. Yo no sé si eso fue titánico o quijotesco, esa labor que hizo allá en el 2011. Profe, buenas noches, bienvenido. Hombre, Fernando, a usted un saludo muy especial. Todo el mundo sabe pues de la amistad que nos une y la amistad que lo une a usted con el fútbol de salón, y que sea una bonita oportunidad esta. Seguramente son muchos, pero muchos los aficionados de nuestro deporte, nuestros deportistas, la gente que hace parte de todo este componente de nuestro deporte, para decirles que es un momento difícil de la vida, que es un momento que quisiéramos estar trabajando 24 horas para el comienzo de infinidad de eventos que teníamos programados para esta parte inicial, pero bajo ningún elemento de juicio vayan a pensar que vamos a dejar de tener claro que en algún momento de nuestras vidas, cuando Dios nos lo permita, todo va a arrancar con la misma fuerza que lo teníamos planificado. Así es. A la gente decirle que hay que respetar las condiciones que el gobierno nos coloca, porque son las condiciones que a todos nos favorecen, que el fútbol de salón debe dar ejemplo, porque por una razón muy simple, Fernando, porque si hay un deporte que reúna masas en los barrios, en las calles y en los escenarios, es el fútbol de salón, así el es. microfútbol. Por Así eso, es. dar este ejemplo que estamos dando, de poder parar nuestra actividad deportiva en beneficio del país, de las ciudades, de nuestras regiones, de nuestros municipios y al final del planeta, es un ejercicio que el mundo nos tendrá que reconocer, por lo menos en Colombia, porque creo que hemos acudido a lo mejor de nosotros, a encerrarnos en nuestras casas, a entregar un poco de nuestra fuerza de voluntad y sobre todo a demostrar que un deporte que es de la calle también puede responderle al país en momentos difíciles como este. Así es, mi profe. Bueno, usted está en Bucaramanga, ¿no? ¿Qué ha hecho en estos días, profe? ¿Ha puesto a estudiar, a meditar? ¿Qué hace? Y para ver si nosotros le hacemos lo mismo, profe, a ver si seguimos ese consejo, porque hay momentos en que se desespera uno en el aburrimiento, ¿ah? Pues Fernando, un poco de todo. Un poco de tiempo pues se lo dedico a replantear todo lo que ya estaba planteado, Claro. a darle unos nuevos tiempos al tema, ¿cierto? Junto con la gente que trabaja conmigo en la federación, en el caso de Julián González, a que él por lo menos mantenga un contacto permanente con la actividad que tenemos que tener, con todos ustedes, a tener esa comunicación con las gentes del fútbol de salón. Otro rato para pedirle a Dios que ayude a la humanidad a salir de este momento obviamente, tan profe. difícil, Fernando. Así tiene que otro ser. rato en el que los medios de comunicación me permiten, digamos, pasar un poco el tedio del encierro. Pero cuando uno es consciente de que se tiene que hacer, pues hay que procurar. Ahora le gasto un tiempo, 1 hora al día al ejercicio. Yo hace mucho rato hago por lo menos 1 hora de ejercicio al día.
Tiene que ser. Creo que mi salud me obligó a entenderlo de esa manera y creo que la vida me hizo volver a esas raíces permanentes de estar en buena condición porque tengo todavía mucho por, si mi Dios me lo permite, por regalarle a este deporte y a la vida y a mí mismo como ser humano y a mi familia. Entonces, pues, digamos que reparto el día en muchas cosas. Y otro poquito a lo que menos sé hacer, Fernando. Ajá. Porque pues yo iba solo a cocinar algo para poder comer, eso es lo que menos sé hacer en realidad. Creo que nos ha tocado a todos, profe, a todos nos ha tocado. No, yo afortunadamente tengo una... Sí, yo tengo una mujer espectacular, usted lo sabe. No, claro. Y que además es chef y me atiende a pues mil maravillas. Sí te encanta por la boca, no hay problema ninguno. O sea, así es. Así es, mi profe. Bueno, profe, la pregunta obligada. ¿En qué momento usted decide, bueno, me voy a traer el Mundial para Colombia? ¿Y con quién tiene que hablar? ¿Empezó en ceros? ¿Ya tenía una base? ¿Y fue una labor quijotesca o titánica en su momento? Pues Fernando, fue algo muy especial, mire. Yo había tenido que vivir ya el Mundial de Bolivia y otros 2 o 3 mundiales en los cuales había sido el técnico de Colombia, hasta Argentina. Tuve esos 3 mundiales que la vida... Yo dirigí a Colombia 5 mundiales. Pero en ese momento vino el Mundial de Bolivia que habíamos ganado, siendo yo el técnico de Colombia, y vinieron 2 mundiales más. Y una cosa que me quedó en el corazón con una gran tristeza es que de aquel Mundial de Bolivia no quedaron sino momentos muy pequeños. El país le dio poca importancia, el país poco se enteró de que un equipo de fútbol de salón, comandado por jugadores de gran nivel como Giovanni Hernández, como Soto, como Tascón, o el mismo John Jairo Pinilla, le habían regalado al país quizás el primer título en deporte de conjunto. Sí. A nosotros nadie nos reconoció eso. No tuvimos ninguna posibilidad que los jugadores recibieran siquiera un mínimo premio por el tema. Si no estoy mal, en aquel entonces fueron $20 para cada muchacho por esa labor que todavía era insignificante en aquel momento. Y nadie, los medios de comunicación fueron muy indiferentes ante la noticia. Y eso me quedó en el corazón hasta el día que llegué a la presidencia de la federación. Y ese día me hice el propósito de que el país tenía que ver jugar a los Johnsonillas, a los panaderos, que lamentablemente no había podido ver a los Soto ni a los Giovanni de manera permanente, porque solamente aquellos que seguían nuestro deporte en las calles los conocían, pero el país como tal no. Y yo me generé esa promesa interior de que si algún día me ponía al frente del fútbol de salón, yo tenía que mostrarle al país que este deporte que se genera, que se fabrica en las calles, este deporte que nace del estrato común, del 1, del 2, del estrato 0, del estrato 3, del 4, que le gusta mucho a los del 5 y el 6 también. Hombre, era un deporte que le daba glorias al país y que habíamos ganado un Panamericano, que habíamos ganado 2 Panamericanos ya en ese momento, ya habíamos ganado ese Mundial de Bolivia, habíamos sido subcampeones del mundo en Argentina, teníamos 3 ya finales del mundo caminando y nadie hablaba del fútbol de salón, solamente a los que nos gustaba, y yo quería que el país lo viera. Digamos que con esa ilusión llego a la federación, con la misma ilusión que tuve para, llamémoslo de esta manera, profesionalizar este deporte. Con esas 2 ilusiones llegué. Inmediatamente me puse en la tarea. De mano nos había ganado Bielorrusia, la sede, y digamos que con un trabajo que duró más de año y medio, yo logré convencer a los dirigentes del mundo que era el momento de Colombia. Que Colombia donde había miles y miles de practicantes. Ahí tenía que hablar con Alberto Alberca, ¿con quién habló ahí en ese momento de los dirigentes mundiales? En aquel momento ya estaba en él. El último mundial en el que estuvo Fifusa fue en el que ganamos en Bolivia. 2000, ok. Claro, y usted ha sido testigo en mi oficina de algo muy especial. El trofeo. Ese fue el último mundial en el que existió el trofeo Juan Carlos Seriani, el creador de este deporte. Trofeo en plata hermosísimo. Yo tuve pues el honor de que él mismo me lo obsequiara, porque no sé, nos entregó otro trofeo diferente. Luego yo tuve la oportunidad de recibir el trofeo original. El
del primer mundial de este deporte lo tiene Colombia. El trofeo original Juan Carlos Zidane está en manos de nuestro país y está en manos de este deporte tan importante para Colombia. Entonces, bueno. digamos que esos dos propósitos a mi llegada a la federación fueron muy importantes. Y comenzamos aquella tarea que duró como año y medio, y convencí también a los dirigentes de Bielorrusia que fuéramos a una competencia en una asamblea y que el que perdiera se comprometía con el siguiente mundial. Y hicimos un pacto, y ese pacto en aquella asamblea dio el gran resultado de que por Vea, mayoría pues. casi absoluta los países votaron por Colombia, porque ya conocían de todos nuestros esfuerzos de ser uno de los países más masificados en la práctica. Y bueno, ahí 2 años antes de su realización, en el año 2009, yo recibí el encargo de realizar ese mundial. Y duramos 2 años preparándolo con mucho amor, con mucho cariño. Y hoy, después de, 9 años, solamente me queda por decir, porque el 26 de marzo se dio ese título, solo me queda por decir que sé que el país completo conoció de un deporte llamado microfútbol y lo conoció de verdad. Así y se dio es. cuenta que tenía estrellas y se dio cuenta que era un deporte que le iba a regalar al país muchos éxitos. Como hoy lo puedo decir, 5 títulos mundiales. El único deporte del país pentacampeón del mundo en deporte de conjunto. Así es. Profe, ¿cómo lo vivió más intensamente? ¿Como técnico en el 2000 o en el 2011, allá sentado en un banco detrás, haciendo fuerza? No, mire, ese momento del año 2000, cuando me tocó el primer título mundial, pues fue muy especial, ¿cierto? Lo ganamos en penaltis. Estaba el presidente de la República de Bolivia, habían, 7,000 personas en ese coliseo. No llegamos como favoritos al mundial. Estar solo jugando la final ya era una locura, era algo muy especial. Y algo que me quedó sonando, Fernando, que me quedó para toda la vida grabado, es que cuando el árbitro, cuando se acaban los penaltis, cuando pues ganamos en el tiro de penaltis, cuando Pinilla cobra aquel último remate. Además, muy mal cobrado, ¿no? Sí, enjollado. Sí, todo mordido ese balón. Además, cuando fuimos a reunirnos para definir, y Giovanni Hernández no quiere el reto, ¿cierto? Me dice que no se sentía cómodo para cobrar. Inmediatamente levantó la mano Pinilla, que era un muchacho de 20 años. Y dice, démelo a mí, yo lo quiero, pero yo quiero ser el último. Y así se lo decidimos, le entregamos esa confianza. La grandeza, uno no se esconde a la grandeza. Y cuando él dice eso, yo inmediatamente acepté el reto, que fuera el último penalti, porque como le digo a los jugadores en casos como estos, a la grandeza no se le esconde uno. Sí, no se le puede huir a la gloria. No se le puede huir a la gloria, y él en ese momento me demostraba que no quería huir a la gloria, que la quería tener, que era de él, que hacía parte de su ADN. Entonces, cuando tomamos esas decisiones y viene aquel momento y él cobra y siento que todo el mundo caía encima, pero hay algo que me quedó en el oído y me quedó grabado para siempre. Ajá. Aquel partido lo estaba transmitiendo Boliviana de Televisión. Sí, es correcto. Y el locutor de ese canal, que lo veía en casi todo Sudamérica, dijo algo que me llegó al oído porque yo estaba delantico de él, de la transmisión de televisión, y él dijo, no se pudo, y Colombia es campeón del mundo. Llega el alma, en ¿no? ese momento, sí, claro, ese fue un momento en el que yo entendí que todos los esfuerzos de tantos años de Jaime Arroyave, de cada jugador que había pasado por una selección nacional, de cada departamento, de cada presidente, de cada liga, se habían conjugado en esa sola palabra que ese locutor dijo. Cuando me llegó al oído, yo lo entendí también. Luego todo lo demás fue felicidad, abrazos, bueno, la emoción que eso tiene. ¿Y como presidente en el 2011? Pero fueron otras emociones, porque diferentes, el reto había ¿no? sido muy grande. Claro. El reto fue tan grande que logramos hacer un mundial que el país completo lo vio. Exacto, 2 canales de televisión. A la televisión del país, a los medios de comunicación. Sentado al lado mío el presidente de la República viendo... Profe, ¿cómo hizo usted para convencer al presidente que fuera? ¿Cómo hizo? Esa es la historia, Fernando. Porque el director de Coldeportes en aquel entonces, el doctor Klepatowski, estando 11 de la noche, 11:30, se acercó a mi habitación en el Hotel Dan de Bucaramanga, donde habíamos ganado la semifinal contra Argentina.
a decirme que seguramente iba a recibir una llamada de la presidencia para felicitarnos y demás. Y evidentemente la llamada llegó. Y cuando el señor presidente, presidente Santos, me felicitó, me pidió que felicitara a los jugadores, al fútbol de salón, que el país se sentía orgulloso, yo le dije al presidente que yo evidentemente pues aceptaba el mandado, que yo me iba a reunir con los jugadores, con la gente del fútbol de la lona, a transmitirle ese mensaje que él nos estaba dando y que le agradecía muchísimo haberse tomado la molestia de habernos llamado, pero que le quería recordar que él hacía unos días antes había estado en una actividad que era un partido de exhibición de tenis entre Nadal y Djokovic o algo parecido así. Y en el discurso él dijo que Colombia estaba haciendo escenario de eventos muy, muy importantes como ese y como el Mundial de Fútbol de Salón. Y que lo que yo le quería decir era que así como él había acompañado un deporte importante del país como el tenis y un estrato como ese, que qué orgulloso se podía sentir la gente de los estratos más bajos del país a los cuales este deporte le pertenecía, como el estrato 0, 1, 2 o 3, y qué orgullo podría sentir la gente que él también se tomara la molestia de acompañarnos. Y el presidente pues claro, se sorprendió un poco, me dijo que bueno, que lo cogía un poco de sorpresa, la final era 2 días después, que seguramente su agenda ya estaba pues totalmente comprometida, y media hora después me llamaron de la presidencia sobre las 12 de la noche o 12:30 a decirme que el presidente me iba a acompañar, y luego vivimos toda una historia y yo lo tuve para hablarle de fútbol de salón más de 3 o 4 horas al lado mío. Eso fue lo que hice. Bueno, profe, son anécdotas que van quedando ahí en la historia, y solamente nosotros los micreros, profe, tenemos palabras de agradecimiento de usted por lo que ha hecho, porque trajo el microfútbol al nivel profesional, porque tuvo esa osadía de ir en contra de ese pulpo que sabemos que es un gran enemigo, pero que afortunadamente en nuestro país puede más el talento, puede más la cantidad de gente que desarrolla este deporte, que ese poder tan grande que tiene este ente. Y por eso, solamente palabras de agradecimiento, profe, por la profesional, por haber traído ese mundial y por haber creado y haber crecido con esos muchachos que hoy muchos de ellos se están despidiendo de la Selección Colombia, pero que dejaron en alto el nombre de nuestro país. Aquí recordando ese Mundial del 2011, profe, y creo que ya para finalizar ese escenario, el Coliseo del Salitre, profe. Creo que no sé qué otro deporte ha podido llenar ese Coliseo así, con tanta alegría y trayéndole un Mundial al país, profe. Pero no solamente fue eso. Hicimos construir un Coliseo en Bucaramanga para 8.000 personas y lo llenamos día por día, en Villavicencio, en Bello, Antioquia, en Bogotá. No hubo un solo día que esos coliseos no estuvieran absolutamente repletos. No hubo un solo día que la gente de televisión no me dijera que éramos tendencia del orden nacional. No hubo un solo día que no me dijeran que estábamos por encima de los canales tradicionales en el rating de aquel mundial. Y aquel propósito de que el país conociera el fútbol de salón, que de verdad se diera cuenta de los ídolos, pues hombre, era emocionante para mí, era satisfactorio. Cuando el presidente me preguntó por qué William Estupiñán se había puesto aquel gorro de panadero, que quería saber por qué, yo le manifesté que era que su familia se dedicaba a esa profesión y que él también lo sabía hacer, pues me daba orgullo de que todo lo que le significábamos al país, desde nuestro rincón más humilde hasta el presidente de la República preguntando por este deporte, cuando lo recibió en la Casa de Nariño al día siguiente. Esas cosas, pues, hombre, dejan la satisfacción de haber visto durante tantos años de mi vida coliseos absolutamente repletos, pero que en cada uno de los más de 7, 8, no sé cuántos eventos internacionales ya hemos hecho, y los que vienen además, no hemos dejado de ver coliseos absolutamente repletos, porque sí es cierto que nos ha faltado infinidad de respaldo, sí es cierto que hemos tenido que hacer luchas económicas enormes, pero enormes, gente que no se imagina hasta dónde he tenido que llegar para poder sostener este deporte. Pues también es cierto que la gente nos ha regalado su compañía y su respaldo y su respeto, así que eso también tiene un valor inmenso.
Bueno, mi profe, muchísimas gracias. Queríamos traerlo de la parte oficial en esta celebración que estamos haciendo los 9 años del título obtenido en nuestro país un 26 de marzo. Profe, muchos éxitos, cuídese. Allá bien protegidito, así como el mensaje para todos los colombianos, que nos cuidemos, que nos quedemos en casa, y muy pronto seguramente, profe, como colombianos berracos que somos, vamos a ver todos los escenarios de nuestro país llenos de jugadores y de público que ama este microfútbol. Sí, Fernando, mil gracias a usted, a su familia, a su gente, por siempre estar pensando en nuestro deporte, a los micreros, a cada uno de los componentes de esta gran familia del microfútbol o del fútbol de salón del país, un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia, fe en Dios, mucha fe en Dios, y lo más importante es saber que, como usted lo acaba de decir, nosotros los colombianos difícilmente nos vencemos ante la adversidad. Y si además tenemos la compañía, como lo dije un día en el Hotel Tequendama, cuando hicimos aquel sorteo de Campeonato Mundial del 2011, yo levanté la mirada al cielo y cuando me di cuenta que el señor tenía puesta la camiseta amarilla, azul y roja, ese día supe también que íbamos a ser campeones mundiales en aquel 2011. Así Hoy es. simplemente les digo eso. Listo, mi profe. Qué alegría, profe. Buenas noches. Dios lo bendiga. Nos veremos en otra oportunidad cuando el microfútbol Fernando, así lo permita. Señor. Bueno, Señor. Bueno, encantado. Que estés bien. Bueno, señor. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Bueno, don Miguel. Usted no tenía infortunadamente ahí el retorno del profe, por eso no pudo intervenir mucho, pero creo que el profe le gusta hablar, ¿no? Y tiene cosas muy interesantes el hombre para comentarnos, Miguel. Creo que ahí nos dejó unos detallitos y unos aspectos que poca gente conocía. Ya volveremos con don Miguel. Vamos a ver qué pasa aquí con don Miguel. A ver, Miguel. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí estamos, sí, señor. Sí, lo que le decía es que pues muchos lo conocemos como presidente, otros también lo conocimos como técnico, y él tuvo la sabia de quedar campeón en el 2000 allá en Bolivia, y después de haber vivido un trasegar de una selección Colombia que tuvo que vivir un recambio, porque en el 2001 varios de esos jugadores que fueron campeones en Bolivia se empezaron a despedir de la selección Colombia. Algo de lo que está pasando hoy en día en esta selección, ¿no? De que estamos viendo de que los grandes como Pinilla, John Freddy Celis, William El Panadero Estupiñán han decidido retirarse de la selección, pues llegó a pasar ese mismo proceso y se vivió la amargura en el 2003, donde Paraguay nos ganó la final, 5-4. Después en el Mundial de Argentina, que fue el último del profe, pues se pierde el cruzado ante Argentina 7-6, y termina siendo Colombia tercero ganándole a Perú en ese partido. Entonces viene este Mundial y pues logra hacer una buena labor, ¿no? Hay que hablar que también pues de sedes no solo se tuvieron a Bogotá, sino estuvieron Bucaramanga, Villavicencio y Bello con el Coliseo Tulio Ospina, Villavicencio con el Álvaro Mesa Maya y el Bicentenario, que era el coliseo que el profe Manuel nos decía que se había hecho para este mundial, logró hacerlo allá en Bucaramanga y pues quedó ese escenario, no solo quedó un título, sino también quedaron buenos escenarios como el del Tulio Ospina, que lo conocimos, que era muy bonito y que a postres después fue muchos años del equipo Bello, y un muy bonito escenario quedó debido a ese mundial, Fernando. Sí. Miguel, para usted, ¿cuál fue el éxito de esta selección? ¿En dónde estuvo ese punto alto? Muchos dicen la localía, muchos dicen el tener a John Jairo Pinilla, muchos en la elección de los jugadores. ¿Usted qué cree? ¿Qué fue lo que marcó esa selección tan exitosa allá en el 2011? Yo creo que el profe tocó un tema importante, y es que muchos no se enteraron de que Colombia fue campeón en Bolivia en el 2000. ¿Por qué? Porque no le dieron la importancia y no la tenía, porque así ha sido con el microfútbol. Yo creo que cuando el profe Manuel y los dirigentes del fútbol de salón le dicen a los jugadores, vamos a traer el Mundial a Colombia, usted ya con eso se siente, y ahí sí, como decimos, se le infla la camiseta un poquitico más. Sí. Entonces, desde ahí ya empezamos a ser ganadores, y después transmitirle eso a esta selección y armar una selección que me parece que con grandes jugadores, creo que de pronto se quedaron unos por fuera también que merecían llegar. ¿Como quién, Miguel? ¿Como quién, por ejemplo? Yo digo que ahí hubiera sido bueno llevar en proceso a algunos jugadores de Saeta que venían naciendo para darle ese recambio y haberlos tenido para todo ese proceso. No sé, de pronto haber pensado en un Poveda, en un Mauricio Medina, pero bueno. Eran muy jóvenes, ¿no? Eran muy jóvenes. Sí, ellos exacto. Arrancaron en el 2009 con 20, 19... Creo que el más veterano de ellos tenía 23 años. Sí, era muy complicado, ¿no? Pero bueno,
Al final, el fin justifica los medios, Miguel, y creo que el campeonato dijo, sí, fueron los que fueron, y ese resultado lo respalda. Sí, claro, eso sí es verdad. También de pronto un Cañón, que nunca lo vimos en Selección Colombia, que muchos lo reclamaron porque lo veamos jugar su talento. Cañón también de pronto pudo darte una posibilidad. Pero bueno, usted ya lo dice, quedamos campeones y eso justifica. Y creo que desde ahí se fue ganador. Y después, lo más importante fue haber arropado esa selección acá en Bogotá. Yo tuve el placer de vivir todo ese proceso de los días antes que la Selección Colombia empezó a entrenar acá en el Coliseo del Salitre. Y eran una familia, porque siempre ha sido una familia, esos jugadores que han estado ahí siempre han sido una familia, se arroparon todos, creyeron en ellos y así llegamos. Y después vivir en la final ese espectáculo que vimos acá en Bogotá pues fue inmenso. Mire, la gente se quedó por fuera, Fernando, no sé si usted se acuerda de esa final, Claro. no habían dónde sentarse, yo llegué un poco sobre el tiempo, casi no Como pude siempre, entrar como siempre. por la seguridad del presidente, porque fue una sorpresa que el presidente haya ido Sí, también, sí, sí. creo que eso también fue un punto adicional. Y creo que a mí sí hay una cosa que no me gustó de esa final, creo que Paraguay nos quedó debiendo, por eso yo le hice fuerza en la semifinal a Bielorrusia, pero desafortunadamente no alcanzó a pasar, porque creo que Paraguay, cuando va perdiendo tan rápido, se desencajan y vuelven a su juego tradicional, es de empezar a chocar, de Sí, de pegar, pegar. cortar el juego, exacto, y ahí se desbarató para mí Paraguay, y esto inteligentemente los jugadores de Colombia lo supieron aprovechar, y por eso fue que se llevaron esa goleada al final, 8 goles por 2. Creo que Paraguay sí le quedó viendo un poco más a los espectadores colombianos en esa final. Bueno, tenemos a esta hora un invitado también muy especial. Ahí ya lo tienen ustedes, ahí en la foto del hombre. Él está encerradito en su casa sin ningún problema. John Jairo Penilla. ¿Qué tal, John Jairo? Bienvenido a microfutbol.co. Fresquito, buenas noches, contentos de estar acá y bueno, cuidando nuestra familia y como siempre, encerradito en casa. Bueno, ¿qué ha hecho estos días, John Jairo? De tanta No, falta de nada. micro, encerrado en la casa. ¿Qué ha hecho para pasar el tiempo? Para nosotros es duro, acostumbrados todos los días a estar jugando, a estar dándole a este cuento del fútbol de salón, pero bueno, haciendo un esfuerzo, estoy acá con mi chiquitina, que es la que me acompaña siempre acá en la casa y viendo televisión en compañía de mi enana. Bueno, está muy bien. Un saludo muy especial a la chica. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que se llama la enana? Valerie. Valerie, me la saluda. Yo sé que ella siempre nos acompaña en los partidos, está muy pendiente de sus entrevistas todo el tiempo. Bueno, John Jairo, estamos hablando del Mundial del 2011, ese que estamos cumpliendo. Ayer se cumplieron 9 años de ese torneo. John Jairo, antes de empezar el Mundial, había mucha presión en los jugadores porque se iba a jugar en nuestro país, venían de 2 mundiales que no se hacía una buena campaña. Había mucha presión en esa época, ¿usted qué recuerda? Sí, un poco de presión, como de responsabilidad de saber que era una oportunidad para que nuestro deporte o creciera o se quedara en el anonimato como ha estado por muchos años por falta de apoyos y otras cosas. Entonces era como más tratar de hacer las cosas bien para poder ayudar a que este deporte cogiera la fuerza que tienen los barrios, pero pues que la pudiera coger a nivel nacional, que era lo que, como el sueño que nosotros teníamos. Llevábamos muy poco con nuestra liga profesional y eso era como fundamental, o sea, tratar de hacer una buena presentación para poder mantener nuestra liga, pues ya que muchos de nosotros prácticamente vivimos de esto, entonces era como eso, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, tratar de ratificar que éramos potencia mundial en este deporte y poder mantener nuestra liga profesional, que era como el objetivo que teníamos todos. Así es. ¿Cuál fue el punto alto, el éxito de esta selección, John Jairo? No, yo creo que hubieron puntos importantes, el haber conformado un gran grupo, creo que se armó una excelente selección con jugadores que estaban pasando por un gran nivel, eso fue un factor importante. Creo que haber escogido a Bogotá como local para nuestros partidos hizo que nosotros también nos sintiéramos un poco más seguros con nuestras familias, con nuestra gente, por más de que había mucho paisa en la selección, pero la gran mayoría éramos de Bogotá. Eso nos da un poco más de un plus, estar cerca a nuestras familias, a la gente que amaba este deporte y que nos acompañó por tantos años. John Jairo, usted como capitán de la selección, cada partido tenía un diálogo diferente, tenía un discurso diferente. ¿O qué les hablaba a ustedes a los jugadores antes de salir? Porque sabemos que el técnico es el técnico, pero el dueño camerino es el capitán y usted ejerció como capitán en esa selección. ¿Qué les hablaba a ustedes los muchachos a la salida, a la previa de cada partido? Nosotros tuvimos la suerte que tuvimos un grupo muy unido,
tuvimos un grupo de amigos prácticamente, como decíamos, una familia, muchos jugadores que llevamos mucho tiempo juntos. Eso hacía un poco más fácil las charlas, un poco más fácil lo que se hablaba en el camerino, pero era siempre saber que éramos los mejores, que teníamos un excelente grupo, que a lo largo de la preparación habíamos conseguido armar un gran grupo, habíamos mejorado mucho en la parte defensiva, que era quizás uno de los problemas más grandes que tuvo Colombia muchos años, y que gracias al trabajo del profe Jaime habíamos hecho un gran trabajo defensivo, y eso nos veía un poco más sólidos y con un poco más de confianza de conseguir ese gran objetivo. Pregunta aquí Andrés Daza, una pregunta para usted, John Jairo. ¿Cuánto ayudó la Copa Profesional para que esa selección llegara en ese punto tan alto? Perdón, ¿cuánto ayudó? Sí, ¿cuánto ayudó la Copa Profesional? ¿Sí fue relevante haber ya tenido 2 años prácticamente disputando una Copa Profesional? Andresito, buenas noches, ahí qué pena, no sé si me escucha. No, seguramente fue importante para haber conseguido ese título. Y para mí quizás, si no hubiéramos tenido nuestra liga profesional, de pronto no hubiéramos podido conseguir este objetivo. Los jugadores se habían ya formado, por decirlo así, deportivamente con nuestra liga. Todos habían adquirido mucha responsabilidad, mucho amor hacia nuestro fútbol de salón, que no todos lo tenían. Muchos de ellos, sin tener la liga profesional, no eran muy conocidos a nivel nacional. La liga hizo que cogieran un nombre a nivel nacional, y eso los hizo llegar a ese mundial con mucha más personalidad, con mucho más amor hacia el fútbol de salón, y creo que sin lugar a dudas haber tenido la liga profesional nos ayudó mucho a todos para haber llegado a ese nivel que tuvimos en ese mundial, a vernos, como te digo, salir a donde viajábamos con la selección y que todo el mundo reconociera esta selección, reconociera a los jugadores. Creo que también fue gracias a la liga profesional. Usted sabe que la televisión ayuda mucho, y los primeros años tuvimos televisión a nivel nacional, y eso ayudó para que los jugadores fueran muy conocidos. ¿Hubo algún susto en ese partido contra Argentina? ¿Se alcanzaron a asustar, John Jairo, cuando la cosa estaba tan apretada? Ese gol de Murillo que fue el que nos dio la clasificación. Suelto yo acá una cosa que pues sabemos pocos, ahí los que estuvimos ahí como a lo último en este cuento. Para mí quizás el susto más, para mí como jugador que tenía un partido, lo tuve contra Venezuela. El día antes de jugar con Venezuela sentía que para mí iba a ser el partido más difícil del mundial. Llevábamos muchos años sin poderle ganar a Venezuela a nivel internacional, y eso generaba un poco de incertidumbre. Venezuela siempre ha sido como el rival que Colombia no ha podido ser como superior, y en ese momento esto contra Argentina era un partido que estaba prácticamente liquidado, como decimos nosotros en este argot, era un partido liquidado. Nos descuidamos un poco, y ellos con los suplentes, porque nos empataron con el equipo suplente, nos puso un poco ahí, pero Colombia mostró que estaba para ser campeón mundial, y Andrés estaba en su momento también, y pudo darnos ese gol que quizás fue uno de los más importantes para este deporte. Marcó 4 en la final, ¿no? Otra pregunta de Daza. ¿Cuál le queda ahí en la retina, Pinilla, que dice, bueno, el gol, con este me quedo, el de la final? El primero, yo creo que siempre el primer gol en una final le da a uno un poco más de confianza. Sabíamos que Paraguay era un equipo que defensivamente siempre ha sido muy fuerte, que contragolpeaba muy bien, y afortunadamente pues empezar ganando te da un poco más de motivación, un poco más de tranquilidad. Sabíamos que jugar en Bogotá para ellos iba a ser difícil, la altura, el coliseo lleno, la cancha del Salitre que se nos prestaba mucho más a nosotros, y creo que sin lugar a dudas el primero. Decía Andrés Daza que para él le quedó debiendo mucho esa selección paraguaya. ¿Qué concepto tiene usted hoy en día de esa selección a la que se le ganó por goleada, John Jairo? No, de pronto para mucha gente que a lo largo de los años no ha seguido de pronto lo que era Paraguay en fútbol de salón, lo ve de pronto con esos ojos. Pero Paraguay venía de ganarnos a nosotros los últimos 4 partidos internacionales, nos los venía de ganar Paraguay. Nosotros en ese mundial estábamos muy bien, no fue que quedó debiendo, creo que Colombia verdaderamente en ese mundial era superior a los demás. Tenía un equipo, como te digo, con jugadores que llevamos mucho tiempo juntos, que nos conocíamos mucho. El equipo defensivamente, como te digo, que fue uno de los errores, no, de los problemas más grandes que tuvo Colombia a nivel internacional para ese mundial, lo mejoró bastante. Siempre digo, el profe Jaime hizo un gran trabajo defensivo con ese equipo, y eso nos dio a nosotros como la mentalidad de estar más cerca del título. Sabemos que
ofensivamente nosotros siempre hemos sido muy buenos o somos muy buenos, pero que defensivamente nos costaba, y más contra estos equipos que son tan ordenados defensivamente. No creo que fue tanto que Paraguay lo hubiera quedado viviendo de pronto al país o al mundial, sino que nosotros en ese tiempo estábamos muy fuertes, éramos volando, quizás el mejor equipo del mundial, sí. Entonces de pronto lo hicimos ver así, pero Paraguay vino a dejar equipos fuertes en el camino, y sin lugar a dudas creo que nosotros éramos muy superiores en esa final. John Jairo, 3 mundiales en su haber, ¿con cuál se queda? ¿Cuál le despertó mejor sensación? El primero, para mí, haber hecho ese penal. No estoy acostumbrado a cobrar penal, pero ahí era joven, no me importaba mucho nada, era un poco más relajado, y sin lugar a dudas, para mí, en lo personal, creo que ese fue, de los que conseguí, ese fue mi mejor mundial. Estaba joven, tenía 20 años, estaba con el tanque nuevo, como digo yo, entonces deportivamente para mí ese fue mi mejor mundial, pero pues sin lugar a dudas conseguirlo en nuestro país, delante de nuestras familias, creo que es un sueño cumplido, creo que ha sido el logro más importante, y haber hecho que ese mundial nos pudiera mantener todavía la liga profesional como la tenemos hasta ahora, eso para mí ha sido lo más importante. Bueno, John Jairo Pinilla, el gran John Jairo Pinilla. Johncito, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado en esta noche, y vamos a estar aquí haciendo un trabajo del microfútbol que tanto nos gusta, y seguramente usted va a ser protagonista en muchas de estas noches. Dios me lo bendiga, saludes a la chiquitina y que siga así de juiciosa, Johncito. Acá la tengo, que saludes igualmente, Ferchito, a ustedes que aman tanto este deporte igual que nosotros, que sabe que con las uñas nos toca sacarlo adelante. Le agradezco mucho a usted, a Andrés, que siempre están ahí apoyándonos de donde sea, y bueno, que no se le olvide que nos toca a todos con las uñas sacar esto adelante. Sabe que cada vez se pone más difícil este tema, pero a todos los que amamos este deporte ahí le seguiremos empujando como sea, haciendo sacrificios grandes. Que Dios los bendiga, y en casa como siempre. Bueno, amén. Que lo bendiga, John Jairo Pinilla. Bueno, don Miguel, ahí tiene usted a John Jairo. Le prometo que para la próxima va a tener retorno y va a poder interactuar con nosotros. Es la primera prueba que estamos haciendo. Aquí me ha tocado productor, locutor, bueno, de todo. Pero con mucho cariño lo hacemos, don Miguel. Bueno, ahí está el concepto de Pinilla, señor. Sí, y tranquilo, le quería abrir un paréntesis con lo que decía. Este proyecto arrancó también con una prueba. Fue Argentina cuando estuvimos allá en ese mundial. Lo arrancamos como un proyecto. Hasta yo hice mi proyecto de narrador, por eso sigo de comentarista. Pero bueno, sí, mire lo que dijo Pinilla respecto al tema de Paraguay. ¿Sí ve? Es que por eso es la historia, volver a tocar esa historia para que conozcamos un poco más de trasfondo qué es lo que pasa, porque para muchos nos quedamos diciendo, o muchos decimos, es que Paraguay no fue el rival indicado para Colombia, pero mire lo que dice John Jairo, y quién más, una persona que estaba ahí compenetrada con la selección, y más que todo campeón, y que se llevó a cabo. Así que bueno, bien por eso. Por acá por redes nos piden que volvamos a hablar. Nelson Bejarano nos dice que volvamos a hablar de los 13 jugadores que estuvieron en esa selección del 2011, así que la vamos a llevar a cabo. Mire, estaban los porteros, eran Carlos Alberto Santofimio de Bogotá, Gustavo Zapata, antioqueño, y Edgar Gualdrón de Santander, eran los porteros. Los postes eran John Freddy Celis, bogotano, William El Panadero Estupiñán, bogotano, Johan Vivares, antioqueño. Los laterales eran Diego Abril, acá bogotano, Loengri Parra, otro bogotano, Jorge Cuervo de Medellín, Camilo Gómez de Bogotá, y los pívot estaban John Jairo Pinilla, que esto ya sabemos de Bogotá, Andrés Murillo, el antioqueño, y Jesús Gualdrón, Chucho Gualdrón, que era de Bucaramanga. Esos eran los 13 jugadores que fueron los que se llevaron a cabo y que lograron que Colombia lograra ese título acá en Colombia. Bueno, es mi compañero y amigo, señor Miguel Andrés Daza, que está con nosotros. Bueno, saludo especial a la gente que está conectada. Rolando Romero, Felipe Forero Gordillo, Diego Fabián, Cicelis. Qué pena, pero para mi concepto el partido más duro fue Venezuela y Paraguay, dice Fabián. Bueno, William Fer, Celis y Abril aportaron mucho en trabajo táctico en esa selección. Nino Bravo también, Ángel Miguel, Giovanni Aristi. Lo que más he notado es la jerarquía que John Jairo tiene y le inspira a sus compañeros. Desde Bolivia 2000 hasta ahora va a hacer mucha falta en la selección, pero por supuesto, ojo, Miguel, los 3 títulos ha estado Pinilla, en los 3. Bueno,
Lo importante, habla de lo importante que es él. Diego Fabián, Santander, Darío Herrera, en su tiempo jugaron en Nariño. Excelente pívot. De lo mejor que ha llegado Darío Herrera de los pívot. Miguel. Y Santander. Claro. No, es que Santander era poste. Santander, sí, como sí, pívot. poste. Y además con algo especial de Santander, que siendo poste, atrás era goleador, era el segundo goleador detrás de Darío Herrera. Impresionante. Ese jugador, José Luis Santander. Hace el primer gol de la final lo hace Santander, de cabeza. Sí, señor. Gana a todos en un tiro de esquina y anota el gol Santander. Y a mi jugador que siempre me gustó Santander, a muchos no, porque era a veces muy pero ¿sabe qué, Miguel? Pero en la cancha, por fuera, sí, afuera, un señor. Un Sí, señor sí, que sí, le da sí. ejemplo de convivencia a cualquiera. Bueno, Camilo Aros, de Millos nada más. Sierra Martínez, Nelson Bejarano. Gracias por seguir estas transmisiones. Hoy estamos recordando el Mundial 2011 donde Colombia quedó campeón. Con la invitación, por supuesto, para que ustedes se queden en casita, disfrutando tranquilos, porque si nosotros todos aportamos, muy pronto saldremos de esta dificultad. Muy pronto estaremos nuevamente en nuestros hogares con toda la tranquilidad, no solamente guardándonos de la cuarentena, sino disfrutando de una manera diferente, porque la verdad es que es bien complicado. Y apenas llevamos 8 días aquí en Bogotá, nos queda todavía un gran tiempo y ojalá que, como dicen, no se vaya a alargar la cuarentena, don Migui. Sí, señor. Bueno, recordemos el camino de Colombia. Bogotá le tocó a enfrentar el primer partido de Ecuador, le ganó 14-0. Después volvió para mí uno de los buenos rivales, que fue Bielorrusia. Colombia, creo que los mejores rivales que tuvo Europa en este mundial fue Bielorrusia. Le ganó Colombia 11-0. Después Colombia le gana 8-0 a Nueva Zelanda. De ahí le toca, así como lo decía John Jairo Pinilla en cuartos de final, le tocaba un rival difícil que era Venezuela, era el que ellos todos le tenían miedo, lo decían, que Venezuela era una fácil, que Venezuela siempre le ha complicado a Colombia, pero al final le ganaron 4-2 y de ahí viajan a Bucaramanga, al Bicentenario, donde enfrentan, creo que uno de los partidos para mí, que fueron los más difíciles que tuvo que enfrentar Colombia ante Argentina. Recuerde que, como lo decíamos, usted ahorita se lo decía John Jairo, si no es por ese gol de Andrés Murillo sobre el final del partido, Colombia hubiera quedado eliminado del tema. Sí, ya vamos con el profe Jaime Cuervo. Ahí lo tenemos, sí señor. Sí, señor. Lo escucho. Bueno, mi profe Jaime Cuervo, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo me le va? Fernando, muy buenas noches y un saludo para todos. Bueno, profe, ¿qué está haciendo en estos días? La pregunta obligada, ¿cómo ha pasado esta cuarentena, profe? ¿Dónde está? Bueno, estoy en la ciudad de Manizales en compañía de familia, pues cuidándonos, siempre en casa, tomando todas las precauciones necesarias y dedicados a compartir en familia. Bueno, eso está muy bien, profe. Bueno, profe, ese Mundial de 2011, ¿cómo hizo usted, profe, para escoger esa nómina de semejante constelación de estrellas? Porque ya había 2 copas profesionales y salieron muchos jugadores. Esa parte técnica, ¿cómo hizo para hacer esa elección, profe? Bueno, como usted lo dice, Fernando, había un universo de jugadores muy amplio en el país por la realización de las copas profesionales que le dieron un gran nivel al jugador colombiano. Se hizo un análisis muy detallado, muy profundo de lo que nos puede dar cada jugador. Se hizo, digamos, se tenía claridad absoluta del modelo de juego que queríamos, a lo que queríamos que Colombia jugara, y miramos las características individuales de esos jugadores y su funcionalidad dentro de un campo de juego, y con base a esos 2 criterios escogimos los jugadores que creíamos que podían adaptarse plenamente a ese modelo de juego que establecimos, y al final creo que acertamos en la escogencia de la nómina. Profe, ¿se le quedó algún jugador? Obviamente porque el cupo es limitado. En esa época que usted debió haber llevado a este jugador. Claro, el fin justifica los medios, pero que usted en lo personal hubiese querido llevar, pero que el número no le dio. Pues Fernando, tuvimos varios microciclos de trabajo, tuvimos un premundial en Pitalito, tuvimos microciclos de trabajo en Bogotá, en Bucaramanga, en Bello, en Villavicencio. En esos microciclos hicimos observación de casi 50, 60 jugadores. Unos se adaptaron, otros no, unos respondieron a las exigencias de la selección y a otros les quedó faltando.
y al final nos concentramos el 20 de enero, recuerdo muy bien, del 2011 con 20 jugadores y al final escogimos los 12 y pues realmente creo que la escogencia fue la acertada porque cada vez que necesitamos a cada de esos jugadores, ellos le aportaron, unos más que otros, unos con más minutos de juego que otros, pero todos aportaron para ese título de Colombia. Cuando usted recibió la selección, ¿qué falencias encontró? ¿En qué tuvo que trabajar más para llegar a ese punto tan alto, profe? Bueno, nosotros trabajamos básicamente en dos tareas primordiales. Una, en lograr una verdadera cohesión de equipo, tanto dentro como fuera del campo. Afuera del campo fuimos un grupo de amigos que entendimos la responsabilidad y la oportunidad con el país, con el deporte, que esta oportunidad de ser locales no podíamos desaprovecharla y que a través de una gran actuación nuestra, pues el fútbol de salón se iba a solidificar y se iba, digamos, a posicionar mucho más aquí en el país, entonces no podíamos defraudar a los miles y miles de practicantes de este deporte que hay en Colombia. Entonces fue un grupo de amigos que entendieron las normas de disciplina, las normas de comportamiento, no hubo problemas en ese aspecto y esa unidad que se vio o que se veía fuera del campo se notó dentro del campo de juego porque fue un equipo donde cada jugador entendía cuál era su tarea, cómo debíamos manejar cada una de las situaciones del partido y ahí se vio una gran cohesión de equipo. Y ya desde lo táctico hicimos muchísimo énfasis en la función de recuperación de balón. El jugador colombiano es lleno de talento, de condición para jugar, pero en las participaciones anteriores habíamos observado deficiencias en la fase defensiva, ahí teníamos problemas y en eso hicimos muchísimo hincapié, muchísimos trabajos tácticos específicos y usted vio que Colombia tuvo 3 partidos sin recibir gol en contra, fue el equipo menos vencido del torneo y creo que esa fue una gran mejora del jugador colombiano para obtener ese título. ¿Le ayudaba mucho, profe, tener a un capitán como John Jairo con tanta ascendencia? ¿Eso alivia un poco el trabajo de los técnicos o a veces no mucho porque ese liderazgo a veces desautoriza? ¿O no es el caso en esta oportunidad, profe? Bueno, yo siempre he dicho que hay mucho tipo de líderes y hay unos líderes negativos que desunen los grupos, que muchas veces desautorizan al técnico, que quieren estar por encima de la autoridad de un técnico, entonces son líderes o jugadores que perjudican. Pero hay líderes muy positivos y es el caso de John Jairo. John Jairo es un gran líder fuera y dentro del campo. Fuera del campo siempre fue el guía, el que llevó a sus compañeros a que había que trabajar, había que cuidarse, había que ser responsable en las tareas y en los trabajos tácticos que se hacían, en ser disciplinados dentro del campo de juego. Él les contaba mucho su experiencia en Europa. Inclusive yo recuerdo que en una reunión él le dijo a los compañeros de que esta Colombia trabajaba desde lo táctico muy parecido a lo que él había vivido con técnicos argentinos y italianos en la Liga Profesional de Italia. Entonces esa experiencia le sirvió mucho a él y a los compañeros para adaptarse a lo que queríamos y realmente John Jairo fue un gran aliado de la parte técnica para el éxito de la selección. Profe, la final, ¿se la imaginaba tan abultada? No digo fácil, tan abultada. ¿Lo defraudó Paraguay o, como decía John Jairo, Colombia está muy por encima? Pues Fernando, yo le voy a contar una anécdota. Nosotros ganamos la semifinal en Bucaramanga, Argentina. Al otro día viajamos temprano a Bogotá. Llegamos a Bogotá y en la tarde hicimos trabajos de recuperación, de hidroterapia en la zona húmeda del hotel donde estábamos. Y después de la comida nos fuimos a las habitaciones a ver la otra semifinal de Paraguay-Rusia. Muchos jugadores preferían jugar contra Rusia porque ellos decían que los paraguayos nos conocían más a nosotros, que el estilo entre suramericanos era más predecible. Yo en lo personal siempre dije que para mí era mucho más equipo Rusia, porque Rusia era una estructura táctica muy sólida, sobre todo desde lo defensivo, que contrarrestaban el factor altura con la rotación de sus 4 jugadores cada 4 o 5 minutos. Además ellos habían hecho una preparación también en un clima parecido al de Bogotá. Entonces en lo personal yo prefería jugar con Paraguay
porque Paraguay sí tenía muy buena técnica en duelo de sus jugadores, nos conocían, pero históricamente al paraguayo primero le ha costado la altura, lo mismo que al argentino y al brasilero. Ellos siempre han tenido problemas con ese aspecto. Y segundo, el paraguayo entre su ordenamiento táctico, entre su fortaleza física individual, tenía problemas con jugadores rápidos, ágiles y dinámicos como los que teníamos nosotros, y yo sí creía que nosotros podíamos sacarle ventaja a Paraguay, y creo que el desarrollo del partido lo demostró. Bueno, profe, cuéntenos, revivamos su historia como técnico. ¿En qué año arrancó ya dirigiendo y cuál fue la historia en cada mundial y el recuerdo que le quedó? Bueno, yo estos inicios fue cuando me iba a graduar de estudiante de bachillerato, un colegio acá en Manizales. Yo era jugador de selección Caldas de baloncesto, y en un torneo nacional que estuve en Medellín, observé por primera vez un partido de fútbol de salón. Me llamó la atención porque se me asemejó inmediatamente al baloncesto, y pues esa fue la historia de que trajimos este deporte a Caldas. Ya pues empezamos a ir a nivel de colegios a eventos nacionales, y en el año 80 se crea la Liga de Caldas y ya empezamos a ir oficialmente, y empezamos, digamos, que a ir poco a poco posicionando a Caldas a nivel nacional. Y ahí fue donde el presidente de la federación de esa época, don Jaime Arroyave, me dio la oportunidad de ir a un suramericano a Argentina, y esa fue mi primera experiencia internacional, una experiencia que me sirvió muchísimo porque yo tuve la oportunidad, por una amistad que tenía con el técnico de Uruguay de esa época, Rolando Muñiz, de que yo tuve acceso a los entrenamientos de Brasil, de Paraguay y el mismo Uruguay, y realmente esa fue una escuela de aprendizaje muy grande. Y ya posteriormente, cuando Manuel, que era técnico de Colombia, me invitó a que lo acompañara al Mundial de Bolivia, allí fue otra experiencia con la selección, y digamos que ahí fue el posicionamiento definitivo mío como entrenador, porque esa experiencia con Manuel fue muy enriquecedora, desde lo personal, desde lo deportivo, desde lo grupal, y la obtención de ese mundial en Bolivia nos sirvió muchísimo a todos. Y lo acompaño a Manuel en el 2003 en Paraguay, donde perdimos la final con Paraguay. Voy con él a Argentina en el 2007, donde quedamos terceros, y recuerdo muy bien que en el regreso estuvimos 1 o 2 días en Santiago de Chile, y allí en un hotel Manuel me dijo que pensaba retirarse, que no pensaba dirigir más, y que su aspiración era ser técnico de la federación, y que si eso se daba me iba a nombrar técnico de la selección, y así se dio. Y bueno, en el 2010 recibió el nombramiento, y en el 2011 pues fue mi primer reto, digamos, a nivel como técnico con el Mundial de Colombia. Imagínese usted, ¿no? O sea que usted debutó con la selección, profe, en Pitalito, ¿o antes había tenido algún acercamiento con la selección ya dirigiéndola? Yo recuerdo muy bien, Fernando, que mi primer partido dirigiendo a la Colombia fue en el torneo de Copa Libertadores que se hacía en Apartadó, y recuerdo muy bien que debutamos contra Córdoba. No, ese día ganamos 5-1, y recuerdo muy bien que el gol que nos hizo Córdoba fue un autogol de John Jairo. Una jugada. Pero en esa época en ese primero perdieron un partido, ¿no, profe? Allá en ese campeonato perdimos la final contra la final. Apartado, que era Bello y Novaros. En ese equipo de Apartado estaba Jorge Cuervo, Andrés Murillo, Johan Vivares, era todo Bello, que lo habían llevado a representar a Apartado, y nosotros perdimos esa final. Recuerdo muy bien, Fernando, que nosotros íbamos 1-1 en el segundo tiempo. Nosotros no habíamos llevado sino un portero, que era Carlos Santofimio, por una circunstancia que se había dado con el segundo portero que habíamos convocado. Y Carlos se lesionó, una mano, no pudo tapar más, y recuerdo muy bien que William Estupiñán Panadero entró a tapar. No teníamos otra opción, y ahí fue donde nosotros perdimos esa final, que la perdimos 3-1. Pero mal augurio, ¿no, profe? O sea, el primer torneo importante y perder la final, ¿le causó algo de preocupación, o esta circunstancia de que no haber tenido portero lo tranquilizó? Fue una enseñanza, Fernando, porque el equipo apenas estaba empezando a, digamos, que a identificar una manera unas tareas de jugar en el campo. El jugador colombiano con el balón era uno, sin el balón era otro, y realmente fue la primera, digamos, encuentro entre los jugadores y mi persona. Empezamos a enviar un mensaje que era lo que queríamos, pero
digamos que yo estaba tranquilo porque sabía la calidad de jugadores que teníamos y porque estaba convencido de que el trabajo que nosotros íbamos a hacer nos podía llevar a obtener resultados bien importantes. Que al final se dieron, profe, gracias a Dios. Gracias. Yo siempre digo que un técnico, obviamente tiene que tener la teoría, ¿no? Porque si no, no es técnico. Pero tiene que ser un buen seleccionador, creo que se dio. Tiene que tener un buen manejo de grupo, para que el grupo no se lo salga, creo que se dio. Y también tiene que saber leer los partidos. Y también eso mostró usted, profe Jaime, en ese mundial, que a la postre lo coronó como campeón. Profe, después de 9 años nuevamente lo felicito por ese buen torneo, la verdad. Y agradecerle también, no solamente por ese, sino por el del 2015. Y sé que vienen cosas muy importantes para usted como persona y para el microfútbol, profe. Bueno, muchas gracias, Fernando, por este homenaje, por recordar esa fecha tan importante. Un agradecimiento también a usted por estar siempre pendiente del fútbol de Salón de Colombia, estar pendiente de los diferentes torneos y realmente personas como usted y el medio y los periodistas que apoyan esto, pues el jugador colombiano, los técnicos, los patrocinadores, los árbitros, los dirigentes, pues nos vemos compensados de que se reconozca una labor de un deporte que indiscutiblemente sigue siendo, ha sido y creo que seguirá siendo el deporte conjunto más ganador de la historia deportiva de Colombia. Así es, profe. Aparte del título, ¿qué otra anécdota importante tiene? ¿Qué lo marcó en ese mundial? La pregunta de Andrés Daza, profe. Bueno, 8 días antes de empezar el campeonato murió mi padre. Yo estaba concentrado con la selección y me tocó viajar de urgencia Mi padre estaba enfermo hacía un mes y murió exactamente una semana antes de empezar el campeonato. Nosotros estábamos concentrados en Bucaramanga y me tocó viajar a Manizales y pues, realmente la anécdota, más que una anécdota, es que el día del entierro y cuando lo estábamos sepultando, pues puse en sus manos, yo soy muy creyente, oro mucho y muy creyente y le pedí que ese mundial lo ponía en sus manos y gracias a Dios yo sé que desde el cielo nos ayudó a conquistarlo. Así es, profe. Así es. Y el honor y dedicatoria, me imagino, especial a su señor padre con ese título. Bueno, profe. Muy bien, muchas gracias, profe. Dios me lo bendiga. Cuídese mucho, profe, porque el contagio está ahí, latente y cualquiera se puede contagiar. Dios me lo bendiga y nos veremos, profe, en otra oportunidad cuando el microfútbol así nos lo permita. Bueno, muchas gracias, siempre a la orden y un saludo muy especial para todos. Que Dios y la Virgen nos proteja y nos bendiga a todos y muy buenas noches. Amén, profe. Bueno, don Miguel, ahí tenía usted el profe Jaime Cuervo con esas palabras también. Uy, tenaz, ¿no? Bravo lo del fallecimiento de su señor padre, muy duro, pero al final, mire, esa oración dio rédito y le pudo ofrecer ese título mundial. Usted tiene numeritos, ¿no, Miguel? De lo que fue Colombia en ese Mundial 2011 que tuvo una impecable participación. Sí, señor. Decir que pues fue el equipo que tan solo recibió 6 goles. Esa competencia o digamos que ese buen momento que vivió Santos y Gualdrón en el arco, que fueron los dos encargados. Ahí también Santos lo tenemos conectado también. Ahí nos ha mandado un saludo especial a Carlos Alberto Santofimio, este portero de la Selección Colombia, que tan solo encajaron 6 goles en ese torneo. Por eso lo decía John Jairo y el profe lo recalcaba un poco del tema defensivo en Colombia, pues mejoró muchísimo debido a eso, porque pues antiguamente Colombia sufría mucho en el tema de la recuperación, el de tener ese balance en la defensa, y pues en este mundial lo demostró. También que pues Pinilla anotó 17 goles en este mundial, creo que venía a anotar 19 en Argentina, si no estoy mal, en una cifra que usted dio en la transmisión, que la escuchaba ahí, me quedé con esa cifra. No, 19 marcó en el mundial del 2000, en Bolivia. Eso, en 19. Bolivia. Y 17 aquí, ¿no? O sea, trayendo a colación los dos títulos mundiales. En el Mundial del 2000, 19, y en el 2011, 17, John Jairo Pinilla. Sí, señor. Así que pues nada. Vea que hemos tenido grandes protagonistas al técnico, al capitán de la Selección Colombia y al gestor, pues el profe Manuel Sánchez, que fue el que se atrevió a pelearle. Ya nos explicaba que le ha peleado a Bielorrusia. Esa sede se la ganó, se la trajo acá y mire que pues descrestó a todo el mundo porque fue una muy buena organización, cabe decirlo, la que se llevó a cabo acá en ese mundial. Fue mi primer mundial, por eso lo recuerdo mucho y soy latente este mundial. Creo que permanecí 24 horas en el Salitre, en el Coliseo del Salitre, siempre cubriéndolo, porque ahí fue cuando empecé a acercarme
otra vez a este deporte que me apasiona a mí, que es el microfútbol. Así que pues no, buenos datos, buenas alegrías nos ha dado este deporte. A mí me tocó transmitirlo por Claro Sports con Andrés Páez y Carlos Roberto Cruz, pero no en el Coliseo, nos tocó en el estudio. O sea, es muy frío el tema, por viéndolo por televisión y doblando, esos son los secretos y la gente no sabe ese tema, pero no estuvimos en el Coliseo, nos tocó en un estudio y la verdad de una manera diferente. Usted nombró a Santos, ¿no? Carlos Alberto Santofimio, el bueno, porque hay un Carlos Alberto Santofimio que no es muy bueno. Con las buenas noches, Santicos, bienvenido. Con las buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación y bueno, saludar a las personas que están conectadas y a las personas amantes del fútbol de salón, del microfútbol y decirles que Dios los bendiga y los proteja y que estemos con las familias y en nuestras casas durante estos días de cuarentena. ¿Cómo está la Mogollita, su hija? Bien, sí señor, acá con nosotros, con mi madre, mi familia, todos estamos acá juiciosos. Bueno, cuídese mucho, cuide mucho la familia, Santicos, porque el tema no está para nada fácil. Hoy nos juntamos con Andrés Daza para traer a colación y recordar el Mundial del 2011. Santos, ¿cuál es el recuerdo más importante? ¿Qué lo marcó a usted? ¿Qué le quedó en la retina, en la memoria de ese Mundial del 2011, Santos? No, creo que queríamos, no solo de mi parte, creo que el grupo que se había conformado, queríamos ser campeones. Se había dado de que el mundial era en nuestra casa y no podíamos defraudar el deporte primero que todo, es porque ya teníamos una liga profesional y se venía un mundial. Yo había estado representando a Colombia desde el 2003, había tenido la oportunidad de jugar una final en Paraguay donde perdimos 5-4, había ido a Argentina, creo que también fue un golpe duro ahí, pero pues teníamos la revancha, la tercera y bueno, se dio en nuestra casa, se dio en Bogotá, tenía mi familia en la tribuna, tenía mi hija y bueno, quedamos campeones y creo que eso es lo que uno como deportista siempre se hace la meta de llegar a una selección, de ganar un título y bueno, qué mejor que un mundial. Lloró, ¿no? En ese mundial y por ahí lo toman del pelo. Creo que es un momento muy sublime, ¿no? No, creo que soy una persona sentimental. Creo que pues un mundial no se gana todos los días. Había estado, como le digo, ya había estado en Paraguay, había estado en Argentina y tener la oportunidad de ganar en mi casa, en Bogotá. Pues creo que después de que dan el pitazo final, lo primero que se me viene es las lágrimas, porque era lo que siempre había querido y se me había dado esa noche. Vuelvo y le digo, tenía a mi familia, a mis padres, mis hermanos y a mi hija, que creo que aparte del mundial ha sido el mejor, uno de los mejores, o si no creo que el mejor título que me ha dado la vida. Gualdrón, ¿cuáles eran las virtudes de Gualdrón? ¿Y por qué estuvo usted más como titular que él? ¿A qué se debió, Santicos? No, yo conozco a Gualdrón desde el 2003. Es una trayectoria de muchos años que habíamos estado trabajando, tanto él como yo habíamos estado en la selección. Y creo que lo que tenía Gualdrón era la madurez, el liderazgo también. Creo que era una persona que le daba seguridad, que siempre estaba ahí, que para enseñarle a uno, pues porque cuando yo llegué a la selección, llegué en el 2003, faltaban 8 días para viajar y me llega la convocatoria a la selección y un mundial. Entonces él estaba ahí, él ya era un jugador referente a nivel nacional, ya también pues su edad y estando en la selección era muy respetable. Entonces creo que eso fue lo que él me brindó, una buena amistad, porque pues a pesar de todo, de la distancia, a veces nos comunicamos, hablamos y pues para saber cómo está, como se lo digo yo, cómo está el viejo. Y bueno, creo que eso que tuvimos nosotros por muchos años en la selección nos llevó pues en el 2011 a tener la valla menos vencida y eso es importante porque también es un logro más como a nivel personal. Creo ustedes, Santicos, ¿sí, no? eran 3 porteros y la pregunta de Miguel Andrés Daza.
Eran 3 porteros porque también estaba Gustavo Zapata. Él se lesionó y no estuvo finalmente ahí. ¿Cómo recibieron ustedes esa noticia? ¿Y qué dialogaban cuando estaban los 3 como porteros, sabiendo que uno se tenía que ir? Nosotros siempre lo asumimos con madurez. Sabíamos que uno de los 3 tenía que ir a la tribuna porque el torneo solo dejaba de inscribir 12 jugadores y pues sabíamos, entrenábamos, lo vimos todo. Lastimosamente, pues en un calentamiento, en un juego que siempre hacíamos nosotros antes de empezar en sí el entrenamiento, se lesiona Gustavo. Estábamos haciendo un juego que siempre hacíamos y se le queda la rodilla en ese momento y tiene la lesión. Pero pues a pesar de eso, pues nunca lo hicimos hablado. El grupo siempre lo mantuvo ahí con nosotros. El profe Manuel lo vinculó en el listado de los jugadores que ganaron el Mundial. El profe Jaime siempre estuvo ahí, el médico, todos estuvimos pendientes de él, de su recuperación. Lastimosamente en ese momento se lesiona. Eso sí no le quita que era un gran arquero, que es, porque yo me imagino que él estará aún activo. Y pues en su momento nos tocó a Waldron y a mí defender los colores de Colombia. Usted fue con Pinche y fue el que animó a Panadero a ponerse el gorro. Cuéntenos esa historia. ¿Cómo fue? Porque él es muy tímido y él no quería, ¿no? No, pues jugamos en la semifinal en Bucaramanga y no sé, llegamos al hotel, estábamos ahí hospedados en el hotel y se me da por en un entrenamiento, si no estoy mal, o en una reunión en uno de los cuartos, se me da por hacerle la propuesta a Panadero. Digo, oiga, Pana, ¿por qué no, si en la final hace un gol, por qué no se pone el gorro de Panadero? Pero pues ahí quedó. Llegó el día de la final y ya estábamos en la buceta. Ya íbamos a arrancar cuando en ese momento pues me da como esas ganas de ir a buscar el gorro. Me meto yo al hotel otra vez, me meto a la cocina, hablo con el panadero en el que hacía el pan ahí en el hotel, le digo que si me puede regalar el gorro y el señor pues muy amable se lo quita, me lo paga y bueno, llegamos ese día al partido, se lo damos a Gustavo, que estaba ahí en la tribuna y pues nosotros sabíamos, de mi parte sabía que William iba a marcar un gol y esa noche se le consiguió y bueno, podemos celebrar. Y yo no sé cuántas personas habían en el Coliseo y se dieron cuenta que hasta el profe Manuel lo nombró ahorita, que el presidente ni siquiera sabía por qué la celebración de William. Sí, buena anécdota esa, muy buen recuerdo. Bueno, Santicos, pues queríamos traer ese recuerdo, esas cosas que de pronto la gente no conocía mucho y traerlo nuevamente a colación a propósito de esos 9 años que se cumplieron precisamente ayer, 26 de marzo, y que Colombia alzó ese título. Bueno, una desazón en todo caso por los mundiales anteriores, pero el desquite, ¿no? Ahora, Santos, creo que usted quedó muy dolido por no haber ido al Mundial del 2015, ¿no? Había sido campeón en el 2011. ¿Por qué no fue Santos al Mundial del 2015? Porque mucha gente se le preguntaba y aún todavía esa respuesta no se ha dado. No, dolido no, yo creo que como todo deportista corre sus riesgos, corre una lesión, faltando 2 semanas para viajar a Bielorrusia. Tengo la fractura de un dedo de la mano derecha y entonces a pesar de eso pues yo seguía entrenando, seguía trabajando. Pues la verdad, desde que empecé a practicar este deporte siempre lo he hecho por encima hasta de cualquier golpe. No me importa, lo importante es hacer las cosas bien, pero llegó un punto donde ya la verdad no podía continuar más, así como cualquier deportista me tocó hacerme a un lado en una lesión. Lastimosamente fue pues para un mundial
pero no, siempre ahí, apoyando el deporte. Fueron mis compañeros, yo creo que casi el 70% de los que estábamos en el 2011 fueron a Bielorrusia. Pudimos defender el título porque pues soy colombiano, he estado practicando toda mi vida este deporte, entonces fuimos campeones otra vez y dolor no, pues dolor de la mano, pero no dolor de no haber asistido, pues porque creo que hubiera sido más doloroso donde de pronto no hubiéramos conseguido el título. Sí, pero sí. bueno, son cosas que pasan. Darle las gracias también pues a tantos años a mucha gente que ha estado en este deporte, desde que yo me imagino desde que uno se forma hasta el último día. Creo que este deporte ha generado eso, llegar a un barrio, llegar a un coliseo, llegar a un torneo y ser reconocido pues gracias a todo esto que uno hace. Yo creo que años anteriores, desde que estaba los Pepos hasta que, bueno, no sé cuántas elecciones más podré ver, y bueno, a ustedes también, porque lastimosamente somos un deporte que la gente muy poco, bueno, las personas que están arriba muy poco lo reconocen, o yo no sé si es porque les da miedo que sepan que es un deporte muy fuerte, que le ha dado mucho a Colombia y no lo nombran. Pero pues gracias a ustedes también por estas invitaciones, por recordar. Son 9 años donde muchos compañeros que estuvieron ahí, que aún están practicando este deporte, darles las gracias también pues porque esto se formó un equipo, una familia y bueno, se consiguió lo que siempre habíamos querido ganar, que es lo que cada jugador y cada deportista siempre se propone. Así es. Bueno, Carlos Alberto Santofimio, el bueno. El otro le dieron casa por cárcel, creo. Se acogió a la cuarentena. Ese es el malo. El bueno es nuestro Carlos Alberto Santofimio, portero de la Selección Colombia, campeón del mundo en el año 2011. Saludos a la Mogolla, Santicos, y cuídense mucho. A Fernando, muchas gracias, a todo el equipo de trabajo, a Asa también, darle un saludo especial. También a un periodista que estuvo con usted y que en estos momentos pues está un poquito perdido, pero pues mandarle un saludo, y usted sabe quién es. Sí, señor. Don Andrés Páez. Don Andrés Páez también. Medio hermano, ¿sabe? Y bueno, sí. Sí. Ahí con el hombre tenemos una afinidad muy, muy cercana, igualmente Sí. con Daza, Carlos Roberto Cruz, Jorge Guerrero, gente que siempre ha estado, Santicos, ahí metidos con el tema del microfútbol, apoyando, surgiendo también al lado de ustedes, y somos una gran familia y eso nos enorgullece mucho. Un saludo también de parte de mi familia, de mi hija, y bueno, como todo, decirle a la gente que esto, como de la mano de Dios lo vamos a sacar adelante y a acatarnos a las cosas de la mejor manera. Así es. Bueno, muy bien, Santicos, Dios me lo bendiga. Que esté muy bien, Bueno, saludos a la familia y como le decimos a todos, cuídese por favor, cuídese, porque el tema está muy complicado. Don Miguel Andrés Daza, bueno, ahí tenía usted otras opiniones, otras declaraciones, otros conceptos y cositas que no sabíamos tan especiales. Déjeme saludar a la gente. Nelson Bejarano, Wilson Mejía, Elkin Gil, Miguel Beltrán Cruz, Giovanni Hernández también hizo parte de ese grupo, claro, como asistente técnico al lado de Viviana Mena, ¿no? Diego Fabián, aparte de profe Cuervo, el asistente técnico era Viviano Mena, ahí nos dice Diego Fabián también. Igualmente lo está viendo Pablo Gómez, excelente recordéis, Fernando, la Biblia del fútbol de salón. Gracias, Pablo, muy amable por sus palabras. Diego Fabián dice gran arquero, Santicos. Alan Steve Gómez Moreno, saludos desde Estados Unidos, pero solo viendo micro. Dios los bendiga y ojalá vuelva rápido el micro para poderlo ver. Bueno, muy bien, Alan. Gente que está comunicada con nosotros. Escuela de Formación Club Poli Kennedy. ¿Sabe quiénes salieron de ahí, no, Miguel? Recordémonos de esa selección que salieron de ahí. John Freddy Celis. Salió, de esa Camilo camada Gómez. salió Camilo Gómez, Santofimio. John Freddy De esa, Celis de también, esa, pero- no, Celis es más veterano. Celis es más veterano. Ah, de los nuevos, sí. De la creo de que esa nomás selección del Camilo. 2011. Creo que estaba ahí Santos,
y estaba Camilo Camilo Gómez. nomás. Sí, creo que eso es nomás, ¿no? Salieron de esa selección. Bueno, si alguien ahí recuerda más del Club Polikennedy y la gente que nos está viendo de Polikennedy, que nos diga de esa selección que ganó en el 2011, ¿quiénes más salieron de Polikennedy? Que lo formaron. Yo sé que muchos jugadores han salido de Polikennedy, pero chévere que nos recuerden, ¿no, Miguel? ¿Qué más daticos tenemos por ahí, Miguel, ya para despedirnos? No, pues que la selección Colombia en ese mundial marcó 48 goles, una selección goleadora, fue la que nos llevó a ganar este título, así que bueno, ya hablamos de los 17 goles que hizo Pinilla durante todo ese mundial. No, solo recuerdos que hablar también de la taquilla histórica que quedó para ese coliseo, porque Ajá. es que si usted habla de los que estaban adentro, hablemos de los que se quedaron afuera sin poder Yo estaba ingresar. afuera. Sí, No, mucha gente se pero quedó por estamos fuera, hablando ¿no? afuera del Coliseo que Sí, no sí, pudo sí. ingresar porque creo que el Coliseo se llenó mucho, el Coliseo vibró emocionante. Miren nomás, ahí vemos las imágenes de cómo el público se iba compenetrando con los jugadores y pues bueno, los jugadores en su mayoría todos, si no digo todos, llevaron a sus familias que también fue importante eso, y celebraron con ellos. Yo creo que eso es lo que nos deja este Mundial del 2011 que fue gratificante. Y como lo hablábamos para resumir, creo que este mundial no solo nos dejó un triunfo importante a nivel de grupo, a nivel mundial, sino le dejó algo muy importante al microfútbol y fue haberlo expandido, como le dijo John Jairo Pinilla, a que se conociera más en Colombia y se diera a conocer qué es este deporte y que se enteraran de que no era el primer título, sino que ya se tenía otro en Bolivia. Así que esto fue un muy buen cabezazo en esa época. Y pues mire, lo respaldaron los números, lo respaldaron las buenas taquillas, lo respaldaron los jugadores, todos ellos que sin duda hablaban. Mundiales que se despidieron, como Edgar Gualdrón decía adiós, ya decía adiós el Cucho, como le dice el viejito, como le decía Santos en esa época. Se despedían ese año ya de la selección Colombia, ya cumplió un ciclo, un portero que le dio mucho a esta selección. Mire, me dice aquí Carlos Alberto Acosta Forero, Loengri Parra también salió de Polikennedy. Sí, señor, tiene toda la razón. El gran Loengri Parra. Dice Julio Cross Hernández, saludos desde Sincelejo. Ojalá que sigan creciendo para poder ver muchos más partidos de microfútbol profesional. Bendiciones. Vamos hasta las 9:30. Hora y 30. ¿Ah? ¿Cómo pasa el tiempo, Miguel? Amable seguidor de microfútbol.co. Gracias por seguir esta transmisión. Mire lo que dice William Fer. Siempre quise ver a Juan Carlos Cañón en una selección colombiana. Qué grande era Juan Carlos Cañón. ¿Sabe? Cañón trajo a Celis al microfútbol, a la selección. Ellos eran compinches. Juan Carlos Cañón y John Freddy Celis. Jugador zurdo, con una fortaleza. Qué buen jugador, sí. Ese tuvo que haber hecho parte de una selección. Infortunadamente no fue de esa manera. Bueno, saludo a toda la gente que nos ha acompañado. Que, mire, la gente de la Escuela Polikennedy dice, un abrazo, excelente programa, Fernando y Andrés, cordial abrazo. Gracias a, ahí está Jairito Ávila, su hijo Jair Ávila, que quedó campeón con PIZ, jugador que bogotano que hizo parte también de PIZ, fue el que marcó el penalti allá en Calarcá, ¿no? ¿Se acuerda, Miguel? Claro, la final más larga del mundo, le digo yo, 2012, Sí, que señor. se fue la luz como unas 5 veces, pero fue una final agradable en el 2011, donde estuvo Jair Ávila. No, pues cerrar ya, que este mundial de verdad lo que nos dijo Fernando dejó muchas cosas importantes. También por ahí está John Freddy Celis, me saluda por interno del Facebook, pendiente también del tema, un jugador que también le brindó mucho en esta selección Colombia, porque como usted lo decía, en el micro se llaman los compinches y los amigos, siempre cuando uno va a jugar, siempre uno lleva a su compinche, y pues Celis fue compinche después de Cañón, pasó a hacerlo de Pinilla, y por eso Pinilla lo tuvo en equipos como Independiente Santander, Barranca Bermeja, y lo llevó también a ser parte de la selección Colombia, porque John Freddy Celis también le dio mucho a la selección Colombia, le ayudó mucho desde su posición, desde lateral, y esa buena amistad que llevaba con John Jairo Pinilla también la llevaba con los demás jugadores. Así que yo creo que aquí hay algo muy importante por resaltar y una palabra que le aprendimos al hombre que nombramos ahorita, nuestro compañero Andrés Páez, y es que esto es una familia salonista. Así es. Es una familia que se caracteriza siempre por ese compadrazgo, esa compinchería, y lo decimos con orgullo, ¿no? Porque nos hemos metido en este mundillo del microfútbol
Y yo en lo personal, Miguel, no me arrepiento. Para destacar también, y ya hablando un poco de lo deportivo, cuando nos restan apenas 4 minutos para despedirnos, Miguel, en lo táctico. Creo que en lo táctico el profe Jaime Cuervo hizo una gran labor, escogió muy bien los jugadores, pero llevó alternativas muy importantes. Porque de estos jugadores, algunos hacían a veces de poste como laterales. Hablamos que el mismo John Freddy Celis, hablamos que Diego Abril, hablamos que Camilo Gómez, jugadores que en cualquier momento le hacían y le cumplían una función específica para el profe. Por eso cuando salía un jugador, el que entraba no desentonaba. Y ahí también estuvo el éxito tan importante de esa selección. Ahora, también Chucho Gualdrón hizo una labor importante cuando tenía que darle oxígeno a John Jairo Pinilla, porque tampoco era un jugador, John Jairo, de aguantar todo el tiempo, porque el microfútbol es muy desgastante. También hay que decir que Chucho Gualdrón no fue un jugador que se destaque mucho, que lo nombremos mucho, pero que cumplió también una labor muy importante de sacrificio. Lo que hizo Loengri Parra, también importante. Y independientemente, Daza, yo quiero que pongamos en un capítulo aparte a John Jairo Pinilla. Para usted, después de John Jairo Pinilla, que es un fuera de serie, ¿quién fue el jugador más destacado en ese Mundial 2011? Es una tarea difícil porque, como usted lo dice, creo que todos sobresalieron también por encima y fueron jugadores interesantes. Para mí, también William Panadero Estupiñán creo que jugó un Mundial interesante porque fue un jugador que cuando entraba dio y puso de lo que tenía que dar, sus goles y su alegría y su experiencia le sirvió mucho también a la selección Colombia. Diego Abril también cuando llegó a ingresar ahí tuvo esos buenos momentos. Bueno, ni dejar por fuera a Cuervo y a Gómez, pues que también en esa selección jugaron un papel muy interesante. Creo que Jorge Cuervo se dio a conocer ahí y muchos dieron a este jugador como un grano, como un crack de este deporte. Y también a Camilo Gómez, pues que también con su juventud le dio una mano también importante. Pero fueron varios los que se destacaron en esta selección. Bueno. Ahí está pues las opiniones de mi amigo y compañero Miguel Andrés Daza. Somos miembros de la ACOR Cundinamarca. Con mucho orgullo quisimos traerle a ustedes este piloto de este programa para recordar momentos importantes de microfútbol, traer entrevistas, traer esas anécdotas y esos comentarios tan importantes. Sigo saludando a la gente ya para despedirnos. Javier Rodríguez, nunca podré olvidar esa semifinal en Bucaramanga frente a Argentina. Saludos desde Quipile, Cundinamarca. Néstor William Mogollón Ramírez, también lo está viendo. Rodríguez Andrés, esperemos que el fútbol de salón salgan nuevos jugadores con disciplina, no iguales a John Pinilla y a muchos, pero se debe mirar una nueva imagen de jugadores. Los clubes deben dar la mano, estamos de acuerdo. Muy bien. Don Miguel Beltrán Cruz, Cuervo fue uno de los más importantes y Camilo Gómez. Muy bien, la opinión también ahí. Para esto, mire aquí, había un saludo aquí especial. Nelson Javier González Pacheco, nuestro colega Pachequito de la ACOR Tolima, que también es muy seguidor de microfútbol. A Pachequito un saludo muy especial. Gracias. Y todo un saludo también a toda la gente allá en Ibagué. Ronald García Camacho, Mario Osorio, Edwin Fabián Saavedra Lozano. Qué buen programa desde Ibagué. Saludos, gracias por seguirnos. William Fer, individualmente era el mejor jugador de fútbol de salón. Hablando de cañón. William Fer, comparto su opinión. Bueno, aquí quién más. John Daza, nuestro colega de Canal Capital, también le está viendo. Johncito, gracias por seguir este programa. Bueno, Diego Fabián, partido duro, don Jorge fue contra Argentina, con Pelé Núñez, Ivanegas y Chelo Sánchez. Sí, señor. Yo no sé, pues dije Pinilla que lo de Venezuela, ¿no? Y ellos estaban en el terreno de juego. Finalmente a Venezuela, ¿cuánto se le ganó? ¿Usted tiene ahí el datico, Daza? Sí, señor, ¿A cuánto se le ganó a Venezuela en esa instancia? 4 goles por 2. Claro, la diferencia numérica es diferente a lo que pasó con Argentina, ¿no? Y en la instancia también. Bueno, señoras y señores, don Miguel, nos vamos despidiendo. Gracias por su iniciativa de este programa. Y mire, resultó todo un éxito. Gracias y seguramente vendrán cosas más importantes. Para cerrar, solamente para decir que los únicos jugadores que quedan activos o que podría uno aspirar para el próximo Mundial de Colombia son Diego Abril y Carlos Alberto Santofimio. Así que se nos viene un duro recambio en el microfútbol y tenemos que aceptarlo y hacerlo lo que nos espera aquí en este recambio. Son los únicos dos, viendo y analizando acá la lista, que son los dos únicos posibles jugadores que podrían llegar al otro Mundial. Les daría ese tiempo, ya es la decisión de ellos. No, nada, Fernando, pues
Esta iniciativa creo que quedó muy agradable. Todos estuvimos y trabajamos de la mano. Ahí vi a Eddie, también darle un cordial saludo a Eddie Mejía ayudándole a usted, ahí muy cercana. Y nada, pues esperamos seguir haciendo más estos programas partícipes para hacer historia y recordar aquellos momentos y no olvidar a esas figuras también que fueron campeones en Bolivia, Viviano Mena, el mismo Soto, Giovanni Hernández. Bueno, todos ellos se deben ganar un espacio porque es que hacen historia en nuestro país. Y creo que a este deporte la historia y todo lo que se alrededor lo han tratado con ingratitud y eso no se debe de hacer así. Tenemos que enseñar un poco la historia, tenemos que darle a conocer a la gente lo que este deporte ha significado para nuestro país. Nada, Fernando, pues nos reencontraremos la próxima ocasión. Bueno, muy bien. Recuerden que vienen en la celebración de los 20 años del título en Bolivia. En noviembre se cumplen los 20 años. Seguramente también haremos un trabajo especial. Muy bien, señoras y señores, amantes del microfútbol, muchas gracias por su compañía. Gracias por estar con nosotros aquí disfrutando de este maravilloso deporte y esto que lo hacemos con tanta pasión. Soy Fernando Mejía Londoño, director de microfútbol.co, al lado de mi amigo Andrés Daza, con la colaboración en la producción de la señora Eddie, la que manda en la casa, mi amorcito. Dios me la bendiga y gracias por la colaboración. Nos veremos en otra ocasión cuando el microfútbol así nos lo permita. Chao, chao, hasta pronto.